Pensaban que estaban tratando con una marina que solo patrulla y envía comunicados de prensa enojados. En realidad se toparon con un destructor que habla en líneas de rumbo y números de punto de aproximación más tierno. En noviembre de 2025, un petrolero ruso de 70,000 toneladas llamado Seahorse salió sigilosamente de Matanzas, Cuba, después de entregar una carga de ruso. Nafta, un líquido ligero de petróleo que a menudo se usa para diluir el crudo pesado de Venezuela, y se dirigió al sur. En teoría era solo otro viaje comercial. En realidad, el barco estaba en casi todas las listas de vigilancia de sanciones en el Atlántico. Había cambiado de nombre, cambiado de bandera, y se había ganado la reputación de ser parte de la flota fantasma de Rusia. Petroleros que transportan petróleo y combustibles sancionados aunque la ley lo prohíbe. Su destino era Venezuela, pero entre ellos y su destino final esperaba el United States Ship Stockdale, un destructor clase Arleigh con una misión muy simple: hacer ese viaje lo más difícil y riesgoso posible sin disparar una sola bala. Para entender la importancia de este petrolero, debes considerar el contexto estratégico general. Washington ha pasado años tratando de cortar el flujo de divisas al régimen de Nicolás Maduro. Eso significó sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela, presión sobre los compradores y una guerra encubierta en el mar contra las redes que mueven combustible y diluyentes hacia el país. Rusia, Irán y otros reaccionaron con una red marítima clandestina, barcos con largos historiales, propiedad cuestionable, a veces mantenimiento poco confiable y una habilidad para rutas creativas. Empezaron a transportar nafta y tripulación a través de zonas grises legales. La dificultad para vigilar el sistema aumentaba por la mezcla de países dispuestos a participar. Irán ya había construido su propia versión de una flota resistente a las sanciones. Una red de petroleros que operaba con transmisiones sistema de identificación automática regulares, propiedad de empresas fantasma y encuentros cuidadosamente programados en el mar. Muchas de esas mismas técnicas migraron al manual ruso una vez que se impusieron sanciones más severas. Algunos barcos se comportaban como fantasmas, cruzando puntos críticos con señales intermitentes o declaraciones de puerto engañosas que mantenían a los reguladores adivinando. China también entró en escena, aunque con un enfoque diferente. Las casas comerciales pequeñas y refinerías independientes solían comprar barriles con descuento, sin hacer preguntas, siempre y cuando los documentos que llegaban con la carga crearan suficiente distancia con el proveedor original. Estos actores crearon un ecosistema flexible de buques tanque que operaban fuera de las normas habituales de los transportistas comerciales. Nada de esto sucedió en las sombras por accidente. Cada país tenía sus razones y su propio cálculo político, y cada vacío legal que explotaban hacía aún más difícil para Washington presionar a Venezuela usando solo las herramientas tradicionales. Por eso un solo petrolero como Seahorse llamó tanto la atención. Había cambiado de nombre y bandera varias veces, estaba sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido, y ya había sido señalado por organizaciones no gubernamentales por comerciar entre Irán y Venezuela. En el sistema de identificación automática, el sistema que transmite la posición de barcos, parecía un petrolero de 21 años en una lista de objetivos de Estados Unidos, pero también una oportunidad de presión. Un factor más influyó en lo que sucedió después. El United States Ship Stockdale no estaba ahí por accidente. El destructor llegó al Caribe bajo el Comando Sur de Estados Unidos como parte de un despliegue antidrogas ampliado, dando a Washington una forma de presionar a barcos que evadían sanciones en rutas normalmente patrulladas por embarcaciones de vigilancia. Un Arleigh con sistema Aegis, helicópteros con radar y todo un equipo completo de comunicaciones es demasiado para perseguir lanchas rápidas de narcotraficantes, pero es perfecto para enviar mensajes sutiles a barcos como el Seahorse. Después de un corto recorrido hacia el sur, el petrolero dejó atrás Cuba y apuntó su proa hacia la costa venezolana. Pero en algún lugar de ese espacio, el destructor estadounidense se colocó en posición y comenzó a marcar el tono para el resto del encuentro. Desde fuera de la situación, parecía casi ordinario. No hubo enfrentamientos ni maniobras llamativas, solo dos barcos abriéndose paso por una ruta concurrida. Pero las pantallas mostraban otra historia.
Las señales sistema de identificación automática, los pases de satélite y los barridos de radar mostraron al Seahorse hacia el sur y al Stockdale cambiando a rumbo de cruce. Lo que empezó como trayectorias separadas se fue ajustando en algo más intencional. Cuando el Seahorse se acercó al límite de las aguas venezolanas, su rumbo de repente se desvió. El petrolero realizó un giro a gran escala y se dirigió de regreso hacia el norte, luego al noroeste. No redujo la velocidad para anclar y no avanzó hacia la terminal petrolera. La única variable obvia en esa imagen era la trayectoria del destructor, que se había desplazado hacia la ruta proyectada del petrolero. Así es como se desarrolla esta táctica en el mar. El Stockdale no requiere acercarse a otro barco para enviar un mensaje. Mantenerse firme en la trayectoria del petrolero, claramente visible en los sensores y a simple vista, logra el mismo objetivo. Si las tripulaciones del puente hablan, el tono es profesional. Se confirman los distintivos de llamada, se verifican identidades y se insinúa que este viaje llamó la atención sobre nosotros. Para el capitán ruso y quien realmente controla los barcos, las decisiones comerciales, eso importa. Un petrolero sancionado ya es radioactivo en el mercado de seguros, y si le sumas un destructor estadounidense mostrando un interés especial, el riesgo aumenta. Así que Seahorse se alejó. Unos días después lo intentó de nuevo. La señal sistema de identificación automática del petrolero indicó nuevamente que se movía al sur, al norte de Aruba y cerca de la costa venezolana. Stockdale no había abandonado la región de nuevo. El destructor se colocó en el camino por delante y de nuevo el petrolero redujo la velocidad y se desvió. Antes de que terminara la semana, Seahorse hizo un tercer intento de llegar a Venezuela. Y por tercera vez, los registros sistema de identificación automática contaron la misma historia. Un acercamiento, un giro y una retirada. Para entonces, los analistas que monitoreaban el movimiento ya usaban frases como gato y ratón y bloqueo en la sombra en las pantallas. Parecía como si un solo destructor estadounidense hubiera mantenido efectivamente a un petrolero ruso sancionado fuera de los puertos venezolanos sin siquiera tocarlo. Cada intento fallido también amplía el panorama de inteligencia. Los analistas pueden comparar movimientos, rastrear otros petroleros sancionados, emparejar fechas y posiciones con llegadas a puerto e identificar compañías o banderas recurrentes. Así que la próxima vez que aparezca un barco similar frente a África Occidental, en el Mediterráneo Oriental o cerca de otros puntos críticos de sanciones, ya saben qué hacer. Para los aliados internacionales. Observar estos detalles es importante. Los socios en el Caribe y América Latina siguen estos movimientos de cerca. Los reguladores europeos los monitorean. Cuando ven que un destructor estadounidense usa presencia, maniobra y documentación en vez de fuerza, les da un modelo al que pueden referirse después. También muestra a todos los involucrados que Washington está dispuesto a poner equipo serio frente a los problemas de sanciones en lugar de dejarlos en manos de los reguladores financieros. Aquí es donde el derecho internacional determina los límites. Un bloqueo es un acto de guerra según el derecho internacional. Requiere declaraciones, reglas claras y, por lo general, una coalición lista para hacerlas cumplir. En más de un barco, nada de eso aplicaba en esta situación. Stockdale operaba estrictamente en aguas internacionales, y no hay indicios públicos de disparos de advertencia, equipos de abordaje o interdicción forzada. El Comando Sur no ha compartido sus reglas exactas de enfrentamiento, pero los expertos coinciden en que esto estuvo muy lejos de parecerse a un bloqueo anterior. Entonces, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? Presión aplicada mediante posicionamiento en lugar de fuerza. A eso le llamas estrategia. Un destructor como Stockdale hace mucho más que solo intimidar. Lleva helicópteros que pueden salir, identificar un barco visualmente, fotografiar las marcas del casco y verificar discrepancias en el sistema de identificación automática. Tu centro de información de combate puede fusionar datos de rastreo comercial, fuentes clasificadas e inteligencia de aliados. Eso produce una imagen detallada no solo de un petrolero, sino de la red de barcos que lo rodean. Detener al Seahorse de inmediato habría causado varios problemas legales. El petrolero tiene sanciones de la Unión Europea y Reino Unido, pero no de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas no tiene embargo sobre envíos de combustible entre Rusia y Venezuela.
Así que interceptarlo físicamente en aguas internacionales, sin armas involucradas y sin un escenario inmediato de autodefensa, le daría a Moscú y Caracas un regalo propagandístico y expondría a Washington a acusaciones de interferencia ilegal con la libertad de navegación. Solo asustar, eso es diferente. Al forzar repetidos cambios de rumbo, el destructor hizo el viaje más largo, más costoso y mucho más visible. Cada intento de dirigirse al sur consumía más combustible, añadía más retraso y creaba una clara estela de rastros sistema de identificación automáticas los analistas podían estudiar. Cada intento también revelaba qué barcos ajustaban su rumbo alrededor del petrolero, cuáles derivaban cerca y si alguna embarcación más pequeña seguía sus movimientos. Operativamente, Seahorse se volvió mucho más valioso por lo que revelaba que por el lugar al que quería ir. Cada vez el capitán avanzaba al sur y veía un casco gris aguardando. Alguien en Moscú, Caracas o una oficina de seguros hizo una llamada telefónica. Esas conversaciones no son públicas, pero el mapa muestra el resultado. Dudas, vueltas y días perdidos en el Caribe. Y aún así, a pesar de los retrasos, el petrolero finalmente hizo su recorrido alrededor del 23 de noviembre. Después de semanas de maniobras y deambular, Seahorse finalmente cruzó la línea. Los datos de rastreo muestran que entró en aguas venezolanas y se dirigió a una terminal petrolera en la costa noreste, con rutas marítimas que apuntan a puertos como Puerto José y Puerto La Cruz. Entonces la Marina de los Estados Unidos fracasó. Depende de lo que creas que era la misión. Si la descripción del trabajo es impedir físicamente que cualquier combustible ruso llegue a Venezuela bajo cualquier circunstancia, entonces sí, la llegada de los petroleros es una pérdida táctica. Pero las armadas no funcionan con marcadores, operan bajo orientación política, restricciones legales y objetivos estratégicos a largo plazo. En este caso, los objetivos incluían dificultar la evasión de sanciones y aumentar el costo de cada carga sancionada, reunir inteligencia sobre las operaciones de la flota en la sombra y enviar señales tanto a socios como a adversarios de que Washington está dispuesto a poner equipo real en el agua para hacer cumplir sus políticas, sin llegar a la guerra. En esos aspectos, Seahorse se convirtió en un ejemplo muy útil. Primero, expuso cómo se comporta un barco de la flota en la sombra bajo presión. Los registros sistema de identificación automática cuentan una historia que los aseguradores, las autoridades portuarias y los reguladores extranjeros pueden leer. Varios intentos fallidos de acercamiento, proximidad a un buque de guerra estadounidense y una maniobra exitosa tras días en el mar. Todo esto alimenta modelos de riesgo que pueden provocar primas de seguro más altas o incluso la negativa total a cubrir ciertos huecos, lo que afecta el modelo de negocio que mantiene operando a estos petroleros. En segundo lugar, demostró un poderoso modelo a seguir. Un destructor respaldado por una mayor presencia estadounidense en el Caribe, utilizó maniobras, rastreo y visibilidad para influir en una decisión comercial. Esa estrategia puede ser estudiada por otras armadas y guardacostas. Evita cualquier forma de escalada, se mantiene dentro de los límites del derecho internacional y aún así impone una fricción difícil de ignorar en las rutas que violan las sanciones. En tercer lugar, envió una señal no solo a Rusia y Venezuela. China, Irán y otros actores que observan el Caribe ahora lo saben. Incluso un solo destructor clase Arleigh puede complicar un viaje durante semanas sin disparar un solo misil. Para la tripulación a bordo del Stockdale, el ritmo de la misión se desarrolla en largos y deliberados periodos de rutina que desde fuera parecen engañosamente tranquilos. En el puente y dentro del Centro de Información de Combate, o Centro de Información de Combate, el trabajo gira en torno a la paciencia, la precisión y la verificación constante. Los equipos de guardia rotan por las consolas y monitorean los contactos en la superficie que se extienden por decenas de millas. Cada símbolo en la pantalla tiene una velocidad, un rumbo, una última posición conocida y una posición proyectada. Cada pocos minutos, estos números cambian lo suficiente para requerir un nuevo cálculo. Los operadores de radar mejoran la imagen de la superficie, mientras que los especialistas en inteligencia reciben actualizaciones de fuentes clasificadas no disponibles en sitios públicos de rastreo. Los equipos de navegación calculan una y otra vez los números del punto de aproximación más cercano, ajustándolos según el viento, la corriente y lo que hacen otros barcos en la zona.
Las tripulaciones de helicópteros están listas para inspeccionar si es necesario, ya integradas en el plan, horas antes de que siquiera toquen la cubierta de vuelo. Dentro del centro de información de combate, simplemente se siente como una serie de los habituales ciclos de resolución de problemas. Un contacto se mueve 10 grados a babor y actualizan la tabla de maniobras. Otro barco aumenta la velocidad en 2 nudos y el siguiente vigilante recalcula el tiempo hasta que su trayectoria cruce con la del Stockdale. A intervalos regulares, el equipo compara todo con el reglamento de prevención de abordajes en el mar, el libro de reglas para evitar colisiones, para asegurarse absolutamente de que cada decisión sea justificable. Si alguien lo cuestiona después, los oficiales legales y el personal de inteligencia se integran en este proceso tan naturalmente como los navegantes. Ellos asesoran sobre lo que constituye una maniobra segura, lo que cruza la línea hacia la interferencia y donde el destructor tiene total libertad de movimiento. Esa orientación marca cada cambio. Los oficiales en cubierta lo aprueban, porque en operaciones como esta la documentación importa casi tanto como la posición. Incluso las acciones más simples se registran con cuidado. Cambio de rumbo de 15 grados en el minuto exacto y reducción de velocidad para mantener distancia. Llama al destacamento de helicópteros para confirmar que están listos. Esos detalles pueden parecer pequeños en tiempo real, pero si algo sale mal, como un giro inesperado del avión cisterna, una mala comunicación o una falla mecánica. Cada nudo de velocidad y cada grado de movimiento serán analizados después. La tripulación lo sabe, y eso se nota en la precisión de su trabajo. Las llamadas de puente a puente son profesionales, aunque el mensaje sea directo. En este caso te vemos, sabemos quién es tu dueño, sabemos a quién estás suministrando y estaremos aquí de nuevo mañana. Mientras tanto, Seahorse no es un barco fantasma. Su tripulación todavía tiene que estar de pie, vigilar, atender los motores y manejar la carga. Todo esto mientras saben que un destructor estadounidense altamente capacitado vigila sus movimientos desde más allá del horizonte. Pero tienes que entender que para la Marina de los Estados Unidos este episodio es un adelanto, no una excepción. La competencia entre grandes potencias ahora se desarrolla en estas zonas grises. Flotas en la sombra, sanciones, apoyo a los intermediarios, negación plausible. No siempre obtienes victorias limpias o fracasos claros, obtienes patrones, experimentos y mensajes. Caballito de Mar fue uno de esos mensajes escrito en la ruta Sistema de Identificación Automática en lugar de comunicados de prensa. Un solo destructor maniobrando en aguas abiertas. Simplemente presencia, presión. Y un recordatorio de que a veces el movimiento más efectivo que puede hacer un buque de guerra es estar exactamente donde la otra parte no quiere que esté. Si organizaras la estafa en Stockdale, ¿hasta dónde la llevarías? ¿Seguirías vigilando tras un tercer giro en U o dejarías entrar al petrolero al tener la imagen de inteligencia completa? Cuéntanos cómo manejarías ese equilibrio entre la ley, la disuasión y la escalada y nos vemos en los comentarios.